Comenzamos la noche de Canal 26, Ornella Cauterucho, muy buenas noches. Buenas noches, Sebastián Dumont, buenas noches a todos ustedes del otro lado y comenzamos hasta las 22 horas, los acompañamos con toda la información. Y vamos a comenzar hablando de lo que ha sido un lunes negro para los mercados en todo el mundo, que comenzó con la caída fortísima de la bolsa de Japón, el Nikkei 225, que tuvo un desplome de más del 12% como consecuencia de las últimas medidas que tomó el Banco Central japonés de subir la tasa de interés. Esto provocó un desarme de posiciones en yen, en primer lugar, que se habían ubicado en la compra de activos en moneda norteamericana. Las ventas masivas de esos activos provocaron una fuerte caída de la bolsa japonesa, que luego, con el correr de las horas, fue contagiando al resto de los mercados, primero Europa, después los Estados Unidos, con fuertes bajas que comenzaron sobre todo con el índice de volatilidad del VIX, con niveles altísimos que no se veían desde 1988. Wall Street amaneció al campanazo habitual del comienzo de la rueda, con fortísimas caídas. En algunos casos se fueron atemperando, pero hemos vivido un día negro para los mercados mundiales, con varios factores que han sumado a esta volatilidad. Uno de ellos tiene que ver justamente con lo que recién decíamos, la decisión del Banco Central de Japón, pero ya el viernes, recuerden ustedes que cuando hacíamos el bloque económico les habíamos adelantado que el mercado estaba sopesando la posibilidad de una recesión en los Estados Unidos a partir de los últimos datos, entre ellos el dato del empleo en ese país, porque la información dada a conocer sobre ese comportamiento en el mes de julio había marcado una suba del desempleo en los Estados Unidos del 4,1 al 4,3%. Otros factores se sumaron, también lo venimos adelantando aquí en la noche de Canal 26, que el mercado estaba teniendo algunas dudas sobre la evolución de la inteligencia artificial, el alto costo que genera la inteligencia artificial y sus resultados inmediatos después de una larguísima carrera ascendente de todas las empresas vinculadas a la producción de semiconductores y chips. Había generado también algunas dudas en el mercado. Otra de las razones que le provocó ruido hoy a las acciones y a las bolsas de todo el mundo, por ejemplo, fue la decisión de uno de los inversores más conocidos en el mundo, Warren Buffett, que decidió desprenderse de la mitad de sus tenencias, por ejemplo, de las acciones de Apple. Y les voy a dar un dato significativo para que entendamos la magnitud de lo que ha sido la caída hoy en los mercados mundiales. Las 7 empresas conocidas como los 7 magníficos, entre ellas Apple, Meta, Amazon, Microsoft, Nvidia, Tesla, en un solo día, perdieron el equivalente a 2 productos brutos internos de la República Argentina. En un solo día de capital accionario, para que tengamos noción de lo que estamos hablando, de la fortísima caída y la incertidumbre en los mercados mundiales. Y la pregunta es, ¿cómo va a seguir? ¿Continuará la volatilidad mañana en las próximas ruedas? Bueno, eso es lo que el mercado está observando con muchas posibilidades, sobre todo porque también se espera una decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que ya adelantó que en el mes de septiembre va a comenzar a bajar la tasa de interés, pero esa baja podría ser algo más importante de lo que se presumía en primera instancia la semana pasada, de un 0,25%, podría ser de un 0,50%, para intentar dar una señal y que la economía no entre definitivamente, sobre todo la de los Estados Unidos, en recesión, lo que ha generado este cimbronazo en las bolsas del mundo. Y en este contexto, por supuesto, vamos a hablar también de lo que ha pasado hoy en la República Argentina. La cotización del dólar en nuestro país comenzó la rueda mucho más volátil, después fue calmándose la rueda. Les diría que en los activos argentinos la situación comenzó de alguna forma y terminó de otra, mucho más tranquilo de lo que podía haberse presagiado al inicio de la jornada. El dólar oficial subió
Consejo para ahorrar en tu próxima estadía en un hotel. Busca ofertas exclusivas para dispositivos móviles con la app de Trivago. Descarga la app y ahorra. Súper fácil. Veamos qué pasó con las empresas argentinas en este lunes negro para las bolsas del mundo, que comenzó desde muy temprano con Japón, se extendió a Europa, terminó también con las fuertes caídas en los Estados Unidos. Sin embargo, fue bastante mejor el panorama para las empresas argentinas de lo que uno podría haberse imaginado, y sobre todo porque además la semana pasada había tenido este panel comportamientos más difíciles de lo que efectivamente tuvo en el día de hoy. El banco francés con suba del 0,1%, Central Puerto abajo 0,3%, Edenor con caída del 3,2%, Grupo Financiero Galicia con una baja del 0,2%, Loma Negra y una caída del 0,3%, Banco Superville con una baja del 0,5%, Transportadora Gas del Sur y un alza del 1,5%, Tenaris con caída del 0,4%, Cresud con una baja del 3,4%, Despegar cerró arriba 0,1%, Globant en este caso cayó 3,9%, IRSA con caída del 1,4%, Mercado Libre terminó cerrando en terreno neutro después de haber operado, es cierto, durante prácticamente todo el día en negativo. Pampa Energía con caída del 1,8%, Telecom con una baja del 0,8%, Ternium también cerró abajo 1,4% e YPF con caída del 0,5%. Distinto ha sido lo que pasó, por ejemplo, en las principales empresas tecnológicas. Recién les daba el dato comparativo, ¿no? Las 7 empresas denominadas las 7 magníficas, que en un solo día perdieron lo mismo que, por ejemplo, tiene la Argentina por 2 de Producto Bruto Interno en un año. Vamos a repasar justamente las empresas tecnológicas, las principales en el Nasdaq y en el S&P 500. Ya veremos todos los paneles ahora en la recorrida habitual que hacemos aquí en la noche de Canal 26. Disney con baja del 2%, Amazon 4,1% de caída, Microsoft 3,2% abajo, AT&T con una caída del 2,3%, Apple cerró con una baja del 4,8%. Esto estuvo muy influenciado por lo que recién les contaba, la decisión de Warren Buffett de desprenderse de la mitad de sus tenencias en Apple. Meta con caída del 2,5%, Nvidia, esto obviamente le pone ruido al futuro del desarrollo de la inteligencia artificial y su financiamiento, 6,3% de caída. Netflix con una baja del 2,4%, Google también cerró abajo 4,4%, aquí también hay hoy una decisión de la Secretaría de Comercio de los Estados Unidos a propósito de una posición monopólica, Zoom 4,8% abajo, Tesla también con caída del 4,2% y Coinbase, que opera criptomonedas, hoy también se desplomó el Bitcoin, 7,3% de baja. Ahora sí, vamos a ver y vamos a recorrer los principales índices bursátiles de todo el mundo en este lunes negro. Comencemos por Europa, que promedio cayó más del 2%, promedio. El IBEX 35 en España, 2,34% abajo. El principal índice de la Bolsa de Londres, en Inglaterra, 2% también de caída. El DAX 40 en Alemania, abajo 1,82%. El CAC 40 en Francia, con una baja del 1,42%. En Italia, el MIB en Milán, 2,27% de retracción. El SMI de Suiza, 2,8% abajo, y en el caso del AEX 25 de Holanda, la caída fue del 2,10%. Por eso les decía, en promedio, la caída de las bolsas europeas rondó el 2,2%. Vamos ahora a lo que inició este lunes negro, que para los argentinos y para esta zona del continente, lo veíamos en la noche del domingo. Ya teníamos la proyección de lo que se venía. Aquí estuvo el gran dato, la caída de la bolsa de Japón, 12,4%. Desde 1987 que no había una caída de estas características para el mercado japonés. Esto contagió obviamente al resto de Asia. El Hansen cayó 1,46%. El Kospi de Seúl con caída del 8,77%. El índice Shanghái de China 1,54% abajo y 0,59%, algo más moderada, la caída del China A50. ¿Cuál fue el efecto de este lunes en los mercados americanos? Ya algo le adelantamos sobre Wall Street, pero vamos a ver qué pasó, por ejemplo, con el Bovespa de Brasil. 0,46% abajo, el IPC de México 0,89%, el Merval también cayó 0,89%. Fíjense ustedes que en el comienzo de la rueda todas las bolsas habían empezado a caer mucho más fuerte de lo que terminaron cerrando. El IPSA en Chile, 3,43% de caída, el Lima Nigra
En Perú 1,86. El Colcap en Colombia con una baja del 1,69. En Venezuela el IBC Caracas 1,02% de caída. De aquí nos vamos a los Estados Unidos, donde el Dow Jones cerró abajo 2,6%. El Nasdaq 3,4% de caída, fuerte, pero muy similar a lo que ya había pasado la semana pasada. Por eso les venimos contando que el mercado estaba muy atento a los datos de la evolución de la economía de los Estados Unidos y el viernes terminó de confirmarlo con el dato del y vamos a observar el WTI, que también termina subiendo, $73.92, un 0,54%. El oro, también, hoy con una baja en sus contratos de contado, $2.452 por cada onza, la caída fue del 0,72%. Y vamos a ver el Bitcoin. Les decía recién que hubo un desplome del Bitcoin. La semana pasada estuvo a punto de tocar los $70.000. Fíjense ustedes que hoy se movió en el orden de los 55.000. Incluso llegó a estar más abajo de los $55.000. Hoy la caída promedio fue del 7%. Eso sí, cuando hay un día de estas características, se conoce o surge lo que se conoce como el flight to quality, que es el vuelo hacia la calidad, es decir, los inversores van hacia activos más seguros, entre ellos los bonos de los Estados Unidos. Por eso, entre otras cosas, los bonos argentinos hoy también cayeron. No en la magnitud de lo que, por ejemplo, habían caído la semana pasada. ¿Esto cómo impacta? En el dato del riesgo país. 2,84% de suba para el riesgo país argentino. Terminó en 1.653. Había incluso en un momento del día llegado a los 1.700 puntos básicos el riesgo país argentino. Vamos a ver cómo se ha comportado este mismo índice, pero en el continente americano. Fíjense ustedes, Uruguay, por primera vez en mucho tiempo, su riesgo país sube a 100 puntos, 103 puntos. Chile, 144. Estados Unidos, en este caso, con una baja, 157. Los bonos estadounidenses fueron los más buscados en estas horas. Perú, 185, subió 0,8. Paraguay, 189, una suba del 0,7. República Dominicana, 238 puntos básicos, subió 0,7. Brasil, 239 puntos. Guatemala, 240. Costa Rica, 242. Fíjense ustedes que van todos en alza, porque son mercados emergentes en su gran mayoría. Panamá, 273 puntos básicos, 0,04 arriba. Colombia, 336, 0,8 de suba. México, 345, 0,9. Honduras, 450, una suba del 1,5%. El Salvador, 773, una suba del 0,9%. Ecuador, 1.403, suba del 0,7%. Argentina, 1.653, lo que contábamos recién, suba del 2,84%. Bolivia, 2.222, suba del 0,8%. Y Venezuela, 19.471 puntos básicos. Claramente los bonos de Venezuela no son tenidos en cuenta para el mercado en un contexto de estas características. De todas formas, estamos observando una nueva suba del riesgo país venezolano. Todos estos datos que fuimos contando y los argumentos que de alguna manera le dimos para explicar este lunes negro no pueden estar descalzados de un contexto